Déjenme decirle que es necesario que pasemos por esta palabra, porque, como decía ella, una iglesia fuerte está formada por familias fuertes. Y últimamente el enemigo está haciendo estragos en la familia. Últimamente el enemigo se ensañó con la familia. Y no sé si es por que uno de nuestros lemas es que justamente somos familia. No sé si es que el enemigo se ensañó más con nosotros, pero eso es lo que puso el Señor en mi corazón y eso es lo que quiero contarles y transmitirle esta tarde-noche. Y el nombre de este mensaje es Mi casa y yo. Pero al decir verdad, ese no era el nombre original del mensaje. Y mi esposa lo sabe porque a ella le conté. El nombre original del mensaje era Mi casa, yo y mi otro yo. Y ahora me van a preguntar por qué. Porque yo pensaba y yo decía, Señor, tal vez no puedo poner este título porque no quiero ser tan duro de entrada. Y el Señor me dijo, no, lo tenés que decir. El título original era Mi casa, yo y mi otro yo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces en esta casa somos de una forma y en nuestra casa somos completamente distintos. Somos completamente de otra forma. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y déjenme decirle que yo trabajo en la construcción hace más de 17 años y lo que menos quiero es perder el tiempo. Porque yo sé que si yo pierdo el tiempo en mi trabajo, me cuesta dinero, pierdo plata. Y muchas veces parece que el Señor edifica esta casa donde nos juntamos y donde nos congregamos todos los domingos, pero no es el mismo que edifica mi casa. Por eso era ese título que yo le había puesto, Mi casa, yo y mi otro yo. Porque, a decir verdad, como le dije al principio, esta palabra me confrontó mucho, y me toca a mí primero, y me ministró a mí primero. Pero déjeme decirle que cuando yo pienso en una iglesia, no pienso en un edificio, no pienso en una congregación numerosa. Yo pienso en una familia grande formada por familias más pequeñas. Y eso es lo que a mí me trajo a este lugar. Eso es lo que a mí me hizo echar raíces en este lugar. Y eso es lo que la mayoría de las personas que nos visitan es lo que dicen. Y eso fue lo que yo le dije al pastor la primera vez que pisé la congregación, el 16 de octubre de 2022, perdón. La fecha no me olvido más, porque fue el primer día que yo pisé esta casa y desde ese día no falté un domingo. Tengo asistencia perfecta. Pero porque es mi casa. Lo tomé como mi casa. Lo sentí como mi casa. Y yo ese día le dije al pastor, lo que más me gustó de este lugar es el ambiente de familia. Es el ambiente de familia. Y me di cuenta en este tiempo que la iglesia solo será tan fuerte como lo sean las familias que las componen. Y la verdad que nosotros podemos tener buenos músicos, podemos tener buenos servidores, podemos tener buenas prédicas, pero si en nuestros hogares hay división,
hay falta de respeto, hay falta de perdón, hay resentimiento. Si en nuestros hogares hay todo eso, el fuego se apaga desde adentro. El fuego se apaga desde adentro. Por eso hoy yo quiero hablar desde el profundo de mi corazón, de cómo Dios puede sanar, de cómo Dios puede restaurar y de cómo Dios puede fortalecer nuestras familias para que seamos una iglesia más fuerte. El primer punto que hoy les quiero regalar es que el blanco del enemigo es la familia. El blanco del enemigo es la familia, y desde el principio de los tiempos, desde el Génesis, el enemigo se ensañó con la familia. El enemigo no atacó de entrada a una iglesia, no atacó un ministerio, no atacó una congregación. El enemigo se ensañó con la familia. El pecado entró a esta humanidad en medio de una familia. Vino a traer división entre Adán y Eva. Vino a traer conflictos. ¿Pero por qué? Porque el plan de Dios siempre fue edificar a través de la familia. Ese siempre fue el plan de Dios. Pero ¿y por qué tenemos conflictos? ¿Por qué tenemos problemas? Fíjense lo que dice Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Muchas veces las discusiones y los problemas vienen por algo no tratado en nuestro interior, algo no tratado en nuestra alma, por no rendir las cosas como se deben a Cristo. Pero muchas veces también las discusiones son por tonterías. Muchas veces las discusiones se generan por tonterías, por pavada discutimos. Y cuando por ahí nos damos cuenta, nos reímos de por qué estábamos discutiendo. Le abro mi corazón el sábado pasado, mientras nos preparábamos para venir al casamiento de Mara. Mi señora se empezó a preparar a las 2 de la tarde. Ella empezó a las 2. Y yo 8:30 me puse a buscar mi ropa. Y no encontraba mi zapato. Encontré un par y el otro no encontraba. Y le digo a mi señora, ¿dónde está mi zapato? Y no sé, fíjate en el placar. No está. ¿Dónde está mi zapato? Y nosotros unos meses atrás habíamos juntado una bolsa con todos los pares que ya no usábamos para donar. Y yo le dije, me regalaste mi zapato. No, me dice, ¿cómo te...? Le digo, no me pudiste haber regalado el zapato. Encima ese zapato no hablaba castellano. Me salió caro. Y yo le decía, me regalaste el zapato y no encontrábamos. Le empiezo a llamar a mis hijos, a uno, al otro. Vamos a buscar mi zapato. No está. No está. Me dice Iván, toma el mío que te va a quedar. No, yo quería mi zapato. Y empezó a buscar y en un rincón, pero donde solo ella encontró el zapato y llena del Espíritu me dijo, acá está tu zapato. Y la reacción fue tan chistosa que nos reímos hasta venir a la iglesia y después bailamos toda la noche juntitos. Discutimos por cada pavada, pero muchas veces las discusiones comienzan con una pavada, pero cuando hay algo escondido dentro nuestro, cuando hay esa falta de perdón, cuando hay ese rencor, esa chispa que se enciende, estalla la bomba. Y ahí ya las discusiones no son tan chistosas. A veces hace falta únicamente un mal comentario, una mirada mala,
una palabra pronunciada con otro tono de voz para que el conflicto comience, las heridas se produzcan y muchas veces eso genera un cansancio no tratado. Y así trabaja el enemigo. Siembra orgullo. Y donde hay orgullo, no hay perdón. Donde no hay perdón, no hay comunicación. Y donde no hay comunicación es donde el amor se enfría. La comunicación entre nosotros es fundamental. Es fundamental. Cuando la comunicación se corta en el matrimonio, comienzan las fallas, comienzan los problemas. Pero fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si nosotros hablamos y lo hacemos desde el amor, si enfrentamos la discusión, pero lo hacemos con bondad, con misericordia, pensando en el otro, recibimos misericordia. Y el primer paso para sanar el hogar es reconocer que yo tengo que cambiar. No tu esposa, no tus hijos, sino yo tengo que cambiar. Porque a decir verdad, acá sentado no hay ningún perfecto. Nadie es perfecto, solo hay un perfecto y ese es Cristo. Entonces, el cambio comienza por uno. Yo tengo que ver mi interior. Yo tengo que ver qué es lo que tengo en mi interior. Y lo que decía Santiago en el primer versículo que leímos. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y el punto número 2, que es Dios el que diseña la familia. Él es el que diseña la familia perfecta. Y para ver los roles y el diseño de esa familia lo vemos en Efesios 5, 21 al 23 y en Efesios 6, 1, 4. No lo vamos a leer todo porque es largo, pero sí quiero que tomen nota y lo lean en la casa. La familia perfecta está descrita en esos versículos. Cuando la Biblia habla de familia, nos da un modelo perfecto, no para compararnos, pero sí para guiarnos. Y ahí es donde entran los roles de cómo tiene que ser una familia según los planes de Dios. El padre tiene que ser el líder espiritual de la casa y tiene que ser ejemplo. Un padre que sigue a Cristo, que es discípulo de Cristo, tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Dice su palabra, Proverbios 27, los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando un padre es líder espiritual en su casa y camina con integridad, lo que hace es que está generando bendición a la vida de sus hijos. Cuando nosotros caminamos con integridad, lo que estamos haciendo es guiar a nuestros hijos a que imiten lo que nosotros hacemos y ellos también el día de mañana puedan caminar con esa integridad. Debemos ser ejemplo. A veces como padres solamente creemos que tenemos que proveer económicamente, que eso es lo único que tenemos que hacer, que con eso es suficiente, pero déjeme decirle que hoy en día nuestros hijos necesitan más que comida y necesitan más que ropa que ponerse. Necesitan que lo escuchemos. Necesitan que les prestemos nuestros oídos.
Muchas veces los conflictos entran en la familia por medio de los hijos, porque nuestros hijos son los que están más atacados últimamente. Entonces nosotros como padres debemos prestarle nuestros oídos para que nuestros hijos puedan hablarnos, que ellos entiendan que somos capaces de poder escucharlos con amor, que no tengan temor de hablarnos. Nuestros hijos necesitan nuestro tiempo y sobre todo necesitan que le demos una dirección espiritual. Un día hace mucho tiempo, uno de mis hijos, digo uno de mis hijos porque no me acuerdo cuál de todos eran, tengo 4. Hay veces que le quiero llamar a uno y termino llamando a todos, hasta el perro, y no le llamo al que le quería llamar. Un día estábamos almorzando y uno de mis hijos me pregunta algo acerca de la Biblia. Y yo estaba cansado y le digo, después te explico, después te cuento. El tiempo pasó, pasaron las horas, y al otro día yo me acerco y le digo, ¿escuchá qué me preguntaste ayer? No, ya está, ya pasó. Y ahí me di cuenta que perdí la oportunidad de sembrar fe en la vida de mi hijo. Me di cuenta que perdí la oportunidad de sembrar una buena semilla en su vida. Y muchas veces no somos malos padres, digamos, por maldad, sino hay veces que lo somos por descuido. Muchas veces fallamos por descuido. El enemigo usa nuestro cansancio para alejarnos emocionalmente. Él usa nuestro cansancio. Por eso debemos orar con nuestros hijos, hablarles de la fe, mostrarles con nuestro ejemplo lo que predicamos. Eso es lo más importante. Nosotros como padres debemos predicar más con el ejemplo que con las palabras. Nosotros como padres debemos predicar más con el ejemplo que con las palabras. Ahí tengo una placa que dice, un padre que ora por su familia está edificando un muro espiritual que el enemigo no puede derribar. El padre debe ser el líder espiritual de la casa, debe ser el ejemplo. Y así como el padre debe ser el ejemplo, una madre que siga a Cristo, una madre que es discípula de Cristo, es el corazón del hogar. La madre es el corazón de la casa. Y Dios puso en la mujer una sensibilidad especial para discernir, para consolar, para cuidar, para unir. Fíjese lo que dice la palabra, Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Otra versión dice, cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Y acá quiero hacer un paréntesis. Y esto va no solamente para las mujeres, también para los esposos y también para los hijos. Cuando vayamos a decir algo que no va a sumar y que no va a multiplicar y que no va a edificar, no lo digamos. No lo digamos. Cuando nosotros nos damos cuenta y sabemos que vamos a decir algo que puede lastimar o que no va a edificar o que no va a sumar en nada a la discusión o no va a sumar nada en el problema, no lo digamos. Y voy a ir un poquito más
profundo, dijo uno. Si lo que estás por escribir en tu estado de WhatsApp, si lo que estás por subir a las redes no suma, no multiplica, no edifica, no lo hagas. No lo hagas. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa. Y como le dije, Dios puso en la mujer una sensibilidad especial para discernir, para consolar, para cuidar, para edificar. Pero también la cargó con una carga emocional muy fuerte. El trabajo, los hijos, la tarea, las preocupaciones. Y la mujer, por diseño de Dios, está diseñada para hacer varias cosas a la vez. Amén, dijo uno. ¿Le gustó eso? Está diseñada para hacer varias cosas a la vez. Pero muchas veces eso le trae cargas, preocupaciones, cansancio. Y cuando el cansancio no se lo entrega a Dios, se transforma en enojo y en palabras duras. Y ese versículo que leíamos dice que en la boca de la mujer está la ley de clemencia. Y la palabra de clemencia significa misericordia, compasión y la moderación al aplicar un castigo. Cuando castiga lo hace con bondad, con amor. Por eso la mujer es el corazón de la casa. Así que madres, mamá, no te desgastes intentando hacerlo todo. No te desgastes. Dios no te pide perfección. Solamente lo que Dios te está pidiendo es presencia y oración. Presencia y oración. Yo tengo una placa que dice: las madres de fe no se rinden, oran, esperan y confían hasta ver la promesa cumplida. Las madres no se cansan de orar por sus hijos. Las madres no se cansan de orar por su familia. Por eso tu oración puede traer la paz en medio del conflicto. Tu oración es la que puede traer la paz en medio del caos de tu casa. Y tu ejemplo de perseverancia, de constancia en la búsqueda del Señor es la que cambia el ambiente espiritual de tu casa. Y así como los padres, el padre es el líder espiritual de su casa, la madre es el corazón de la casa. Ahí vienen los hijos. Le toca el turno a los hijos. Hijos, sobre todo adolescentes, jóvenes. Los hijos son obediencia y honra. Y sé muy bien que la primera palabra no le gusta nada. Sé muy bien que la primera palabra no le gusta nada, la obediencia. Y últimamente nuestros hijos están más influenciados por su entorno, por el mundo, que por sus propios padres. Todo está en disputa por su atención. El internet, las redes sociales, los amigos. Todo eso llama más su atención que poder ser influenciados que por sus propios padres. Y nosotros como padres sabemos, porque ellos creen que nosotros no fuimos jóvenes. Ellos piensan que nosotros no tuvimos la misma edad. Pero nosotros sabemos que los hijos, depende de la temporada y depende de la edad, es cómo se relacionan con los padres.
Cuando son chicos, cuando tienen 5 o 6 años, se les rompe algo, vamos que papá me lo va a arreglar. Papá seguro me lo arregla. Esto no sé. Vamos con mamá. Ella seguro sabe todo. Pero después entra la edad difícil. 14, 15, 16, 17 años. Y ahí ya, ¿qué le voy a preguntar a mi papá? No sabe nada, el viejo. Y a mamá, ¿para qué le vamos a preguntar? Si mamá es anticuada. No va a saber de eso. No está en la onda. Y va a llegar a la edad de 25, 30 años. Y ahí sí, como que empezamos a sentar cabeza, ¿no? Y empezamos a pensar. Y ahí sí, si tenemos un problema, automáticamente, seguramente, me voy a juntar con papá. Le voy a comentar esto que me está pasando porque yo sé que él me va a ayudar a solucionarlo. Me voy a sentar con mamá porque ella me va a escuchar y me va a entender. Y va a saber cómo resolver este problema. Y déjame decirte que vas a llegar a mi edad. Vas a llegar a mi edad. Y vas a decir lo que yo digo en este momento. Yo daría todo lo que tengo por sentarme 5 minutos con mi papá. Yo daría todo lo que tengo para sentarme 5 minutos con mi mamá. Y poder contarle lo que yo estoy pasando. Así que hijos, entiendan. Jóvenes, entiendan. La obediencia no es un castigo. Es una protección divina. Cuando los hijos honran a sus padres, lo único que hacen es abrir bendiciones, puertas de bendiciones sobre sus vidas. Cuando ustedes, hijos, deciden honrar a sus padres, bendicen sus vidas. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si los hacen, le dice Pablo a los Efesios 6, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en esta tierra. Si decidimos honrar a nuestros padres, vamos a tener largura de años en esta tierra. Nos va a ir bien en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en nuestros estudios, en el trabajo que decidamos hacer, en el emprendimiento que queramos comenzar. Todo depende de cuánto honraste a papá, de cuánto honraste a mamá. La familia necesita una comunicación bidireccional. Necesita padres que escuchan, necesitan hijos que hablen, necesitan hijos que respeten. El respeto mutuo fortalece el hogar y refleja el carácter de Cristo. El tercer punto, una vez que entendemos el diseño de Dios para la familia, es que debemos sanar las heridas que hay en nuestro hogar. Necesitamos sanar esas heridas que hay en nuestro hogar. Si queremos ser una iglesia fuerte, tenemos que convertirnos en familias fuertes. Y para eso tenemos que sanar las heridas. Y hay heridas que solamente Dios las puede sanar. Él necesita que le abramos la puerta. Dios no va a venir y se va a meter de lleno y de prepo en tu casa a decir, no, nosotros necesitamos abrirle la puerta. Necesitamos darle el lugar que a Él le corresponde en el medio de nuestra familia. El domingo pasado el pastor hablaba y compartía que para poder dejar huella, para poder dejar un legado, teníamos que fundamentarnos
en Cristo. Lo mismo es en nuestra casa. Lo mismo es en nuestra familia. Nosotros debemos fundamentar nuestra familia en Cristo para poder sanar las heridas. Y para poder sanar las heridas, primero tenemos que reconocer el problema sin culpar. No siempre la culpa la tiene el otro. Y Proverbios 28:13 lo dice, y lo leímos anteriormente, pero ahora quiero leerte la versión que Dios habla hoy. Y Él dice, el que admite su culpa da prueba de sensatez, y el que encubre sus faltas se hace daño a sí mismo. Cuando nosotros no hablamos, cuando nosotros callamos, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Reconocer la culpa no debilita, sino muestra madurez y sensatez espiritual. No hay restauración mientras haya culpa y negación. Una familia no se puede restaurar mientras haya culpa y haya negación, mientras no hablemos. Dios no sana excusa. Dios sana corazones quebrantados. Dios sana corazones que están dispuestos a abrir la puerta. Esos son los corazones que Dios sana. Para poder sanar nuestras heridas debemos practicar el perdón. Debemos vivir en una práctica de perdón constante. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora, el perdón no va a cambiar el pasado. El perdón no va a borrar lo que hiciste. El perdón no va a borrar lo que te hicieron. Pero el perdón te va a liberar a vos. Nosotros no perdonamos porque el otro lo merezca, sino perdonamos porque nosotros necesitamos libertad. Para decir verdad, yo muchas veces le tuve que pedir perdón a mi esposa y viceversa. Hemos peleado duras batallas y nos tuvimos que pedir perdón, derramar lágrimas uno enfrente del otro y pedirnos perdón antes que Cristo entre en nuestras vidas, antes que Él empiece a transformar nuestras vidas. Nosotros tomamos la decisión de perdonarnos, porque el perdonar es una decisión personal. Nosotros debemos decidir perdonar. Y nosotros nos perdonamos porque entendimos que el perdón era sanador para el otro y también para uno mismo. Por eso, para sanar las heridas que hay en nuestro hogar, debemos practicar el perdón constantemente y para eso debemos orar juntos. El altar de oración, el altar de adoración en nuestro hogar es fundamental para crear una familia fuerte, para crear una familia que esté parada sobre la roca que es Cristo. Debemos orar juntos. Y eso es lo que dice Mateo 18:19. También le digo lo siguiente, dice el Señor, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra y le piden al Padre que está en los cielos, Él lo hará. Y eso es algo muy poderoso. Ese es el poder del acuerdo. Ese es el poder del acuerdo. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y oramos, el Señor va a responder. Él va a responder porque es lo que dice su palabra. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
Si Él dice que va a responder la oración que estás haciendo, Él lo va a hacer. Pida lo que le pidas, Él lo va a hacer. Pero el poder está en el acuerdo. El poder está en poder orar juntos. Y la oración en familia no tiene que ser larga. Necesariamente no tiene por qué ser larga, pero sí tiene que ser constante. Debemos practicar una constancia en oración. 1 minuto tomado de la mano con tu esposa, con tus hijos. Abre los cielos sobre tu casa. Y de esa manera se comienza a restaurar la comunicación. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, dice Santiago. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para escuchar. Muchos hogares se destruyen por lo que se dice, pero más por lo que no se dice. La falta de comunicación destruye la casa. Ustedes saben que hace un tiempo me había encontrado con un amigo en el supermercado y le pregunto cómo andaba. Bien, me dice acá ando. ¿Y tu señora cómo está? La verdad no sé, porque hace como 4 días que no me habla. ¿En serio? Le digo, sí, ¿qué pasó? No sé, me dice. No me habla. Al otro día me encuentro con la esposa. Le pregunto, che, me encontré con... ¿Qué pasó? No sé. ¿Tu amigo es? Preguntarle a él. ¿Él sabrá lo que hizo? Me dijo que no sabe. No sé, yo no le voy a hablar hasta que él no venga y me pida perdón. Hace 4 días que nos hablaban. Hoy, después de 4 años, están separados. Él ya rehizo su vida. Ella está en su casa con sus hijos. La falta de comunicación destruye la casa. La falta de comunicación destruye la familia. Parece algo simple, parece algo pequeño, pero es el enemigo número 1 de la casa, de la familia. Callar lo que duele, esconder lo que molesta, fingir que todo está bien, eso genera distancia. Las cosas se hablan. Las cosas se hablan. Los problemas se hablan. Pero siempre desde el amor. Y esa es la placa que continúa. Dice, hablar con amor, escuchar con humildad, pedir perdón con sinceridad, abre la puerta de la restauración. Cuando hablamos, cuando decimos lo que sentimos, sanamos las heridas que tenemos. Y cuando sanamos las heridas, nos convertimos en una familia fuerte. Cuando dejamos que el Señor entre, que Él trabaje en nuestra casa, con nosotros mismos, fortalecemos nuestro hogar. El fuego se enciende. Y cuando una familia se enciende, y cuando muchas familias se enciende la iglesia. Cuando muchas familias se enciende la iglesia. Y la verdad que vivimos una semana espectacular en este lugar. El viernes esto fue impresionante. Familias representando distintas congregaciones de esta ciudad. Acá no entraba un alfiler. Era impresionante. Yo entré a las 10 de la noche y no entraba nadie más. Apenas pude entrar, pasar la puerta. Y recibimos un llamado como iglesia. Somos llamados a traer unidad como congregación. Y es una confirmación de lo que Dios ya nos viene anticipando y nos viene diciendo. Es la anticipación de lo que Dios ya nos viene hablando.
que nos está llevando a otro nivel. Nos está llevando a otro nivel. El Señor nos está queriendo hacer jugar en primera. La verdad que lo que vivimos y vivieron acá fue espectacular. Estamos queriendo jugar en primera. Ahora estamos jugando el repechaje. Estamos jugando el repechaje y somos Belgrano de Córdoba. Así que ya saben ya cómo nos va a ir. Una familia fuerte. Y este es el último punto. Y le voy a invitar a los músicos que pasen para ir cerrando y para ir preparando nuestro corazón para la cena del Señor. Las familias restauradas es igual a una iglesia fuerte. Gloria a Dios. Josué le estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba diciendo a qué Dios debían seguir. Él le estaba preguntando si iban a seguir a los dioses de sus antepasados o a los dioses de los amorreos. Y Josué 24:15 es mi versículo. Perdón si es el versículo de alguien más, pero es mi versículo. Josué 24:15 es mi versículo. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esa es una declaración poderosa. Es una declaración fuerte. Y déjeme decirle que fue una declaración que yo hice solo parado en el cuarto de mi casa. Cuando ninguno de mi familia conocía a Cristo. Yo le dije, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé de qué manera. Yo no sé cuándo. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Pasaron 14 años. Y hoy, yo y mi casa servimos al Señor. Una iglesia fuerte no se levanta con programas ni con estrategia de irle crecimiento. Una iglesia fuerte se levanta con hogares donde Cristo reina. Si en la casa hay oración, hay perdón, hay amor, eso se refleja en la iglesia. La alabanza será más viva, el servicio será más genuino y la fe será más firme. Cada hogar es una piedra viva dentro del templo que Dios está construyendo. Si las familias están quebradas, están heridas, están divididas, la iglesia se debilita. Pero si los hogares viven en amor, en perdón y unidad, la iglesia se vuelve un refugio de vida y de esperanza. Hoy más que nunca el enemigo ataca el núcleo familiar. Hoy más que nunca el enemigo ataca el núcleo familiar. Porque sabe que una familia desunida, una familia quebrada, genera una fe débil y una iglesia frágil. Pero cuando hay acuerdo en los padres, cuando oramos juntos, cuando los hijos honran, cuando los hijos obedecen, cuando hay respeto, cuando hay comunicación, cuando hay amor, el hogar se convierte en una pequeña iglesia. Y cada familia
un altar donde Dios habita. Hoy el Señor nos dice: no quiero una iglesia perfecta, yo quiero una iglesia sana. Y eso empieza por casa, eso comienza por nuestro hogar. Pero tal vez hoy hay heridas, tal vez hoy hay discusiones, tal vez hoy hay distancias en tu hogar. Pero déjame decirte una cosa: si hoy tomas la decisión de que Dios entre en tu casa, Él puede sanar todo lo que parecía perdido. Él puede sanar todo lo que parecía perdido. Amor, vení. Chicos, ¿todo bien? Sarai. Esta es mi familia. No somos perfectos, estamos lejísimos de serlo, pero una vez uno de nosotros le creyó al Señor y hizo esa oración: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Hoy tal vez tengas heridas, y a decir verdad, hasta el día de hoy tenemos dificultades. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha con el Señor, porque el enemigo se empecina con la familia. El plan del enemigo es separar la familia. Por eso hoy te invito a que te pongas de pie y te juntes con tu familia.